Continuamos con nuestra serie del libro de Éxodo. Hoy estamos en el capítulo 17 y hasta el momento hemos visto en esta historia del Éxodo cómo Dios, el personaje principal de esta historia, ha rescatado al pueblo de Israel. Los ha rescatado, pero no solamente los rescató de Egipto y ya, sino que en esta nueva jornada, en este peregrinaje, en este Éxodo, Dios también ha sido el guía. Entonces Él es el rescate, Él es la guía, pero también Dios ha provisto y los ha protegido, los protegió del ejército de Egipto. Entonces miren todas estas ideas, Él es el que rescata, Él es el que protege, Él es el que guía, Él también es el que provee. ¿Cómo ha provisto? Bueno, provee calor en las noches frías por medio de una columna de fuego, provee sombra en los días calientes bajo el sol en el desierto por medio de una nube que los guía, provee agua. Cuando la semana pasada estuvieron en el desierto de Mara, donde había agua amarga, Dios provee agua potable, agua dulce para ellos. Dios provee literalmente comida que cae del cielo, como es el maná. Y esta es la idea, que Dios está continuamente demostrando quién es Él, demostrando que Él es todo lo que Israel necesita en ese momento y lo que va a necesitar en el futuro. Y nos encontramos con estas historias en el desierto y cada una de estas historias nos deja algo claro. Es Dios enseñándole al pueblo de Israel que debe confiar en Él. Dios demostrando al pueblo de Israel que tiene que confiar en Él. Entonces cada una de estas historias son como una preparación, un entrenamiento para poner a prueba si de verdad están confiando en Él o no. Es un entrenamiento a este pueblo inmaduro. Piensen en esto, Israel no sabía cómo conducirse. Israel había vivido en Egipto por muchos años. Tal vez ya habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. La manera de pensar, la manera de apreciar la vida, la manera de comportarse, la manera de hablar, todo era arraigado de una cultura egipcia y ahora Dios está entrenándolos a cómo ser una nación libre. Ellos están dando esos primeros pasos y cada una de esas historias en el desierto vemos a Dios formándolos, vemos a Dios moldeando su manera de pensar y nuevamente enseñándoles y recordándoles que pueden confiar en Él. Y hoy vamos a estudiar en este capítulo 17 dos historias más que ocurren en el desierto y en las que veremos cómo Dios está formando al pueblo de Israel, los está preparando, así como un atleta se prepara para las Olimpiadas, así como un soldado se prepara para la guerra. De la misma manera el pueblo de Israel está siendo entrenado, formado, moldeado en el desierto. Y llegamos al capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim. Esta palabra, usted se va a acordar de esta palabra hoy. Llegaron a este lugar llamado Refidim. Pero allí, ¿qué pasaba en Refidim? Allí en Refidim no había agua para que el pueblo bebiera. Mira lo que dice. Así que el pueblo volvió a quejarse. Volvió a quejarse una vez más, la idea de repetirse. Volvió a quejarse contra Moisés y decían: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: cállense. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Algo que me llama la atención es la idea de repetición. Como cuando estamos entrenando para algo necesitamos repetir, necesitamos repeticiones. Si ustedes se dan cuenta, esta historia es muy similar a la que estudiamos la semana anterior, donde ellos no tenían agua tampoco. El agua que estaba disponible era amarga. Y ahora como que Dios les da una prueba muy similar para que tengan una repetición, para que ejerciten su fe. Y ellos, ¿qué hacen? Vuelven a quejarse. Qué importante es la repetición cuando estamos formando, por ejemplo, nuestros niños en casa. Cuando estamos entrenándolos para ir al baño, por ejemplo, es repetición tras repetición tras repetición. Cuando estamos diciéndole cuáles son los valores de la familia, cuáles son las expectativas de la familia, cuáles son los límites que tenemos como familia. Todas estas repeticiones constantes, cotidianas, forman hábitos en los niños.
Y de igual manera, estas repeticiones que el pueblo de Israel está experimentando está formando una manera en la que Dios quiere que ellos aprecien la vida. Dejen de ser un pueblo inmaduro y sean un pueblo maduro que se caracterice por confiar en Él. Y para Dios formarlos, Él los lleva a este lugar llamado Refidim. Y recordemos esto. ¿Cómo llegaron ellos a Refidim? ¿Fue que el GPS se les averió y por casualidad llegaron ahí? ¿O fue porque por casualidad del destino llegaron ahí? No, el versículo 1 dice, ¿por orden de quién? Del Señor. O sea que el Señor los guió estratégicamente a que llegaran a este lugar. Dios en su soberanía tenía el plan de llevarlos a este lugar para entrenarlos. Y los llevó a este lugar donde no había agua. Y piensen en esto. Ellos habían visto el poder de Dios vez tras vez. Ellos habían visto el mar abrirse en dos. Ellos habían visto el río Nilo convertirse en sangre. Ellos habían visto cómo caía pan del cielo, maná del cielo. Ellos habían visto todas estas cosas. Ellos habían visto a Dios ya darles agua anteriormente. Y cuando llega esta repetición, esta nueva prueba, este nuevo entrenamiento que hacen, se quejan y ponen a Dios bajo sospecha. Dudan de Dios. Dice, ¿qué es esto? ¿Se le olvidó a Dios que necesitamos agua? ¿Acaso Él se olvidó de nosotros? Dios, ¿no te importa que nos muramos de sed aquí? ¿Nos vas a abandonar? O tal vez algunos de ellos pensaban, no, Dios no es tan inteligente como yo puedo ayudarle, yo puedo darle una mano para que sus planes sean mejores. Algunos pensaban, no, Dios nos traicionó, Dios se olvidó de nosotros y nos sacó de Egipto para que ahora nosotros muramos de sed aquí en el desierto. Él nos mintió, Él nos engañó. Es la idea de que pusieron a prueba al Señor. Están dudando, están ellos poniéndose en un lugar donde ellos juzgaban a Dios y evaluaban si era un buen Dios o un mal Dios. Ellos evaluaban si era un Dios misericordioso o no. Ellos evaluaban si Dios valía la pena ser seguido o no. Ellos estaban poniendo a prueba a Dios y Moisés les dice, hey, cállense. ¿Qué les pasa? ¿Cómo llegaron a pensar de esta manera? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? ¿Por qué se ponen a evaluarlo? ¿Por qué se ponen a juzgarlo? ¿Por qué se ponen a dudar de Él? Y miren la ironía de esta historia. Dios llevó al pueblo a Refidim para ponerlos a prueba y ellos en su arrogancia y en su orgullo creen que ellos pueden poner a prueba a Dios. ¿Ven la ironía? Dios es el que los está formando, el que los está entrenando, el que los está poniendo a prueba su fe, pero ellos en su arrogancia, en su orgullo, no pueden ver las cosas como son y piensan que ellos más bien van a juzgar a Dios y determinar si Él está siendo bueno y sabio o no. Y esa, iglesia, es la inclinación que vemos una y otra vez en el hombre. Desde el inicio, el hombre quiere venir y tomar el lugar de Dios. Desde la caída, desde Adán y Eva, ellos querían saber lo que Dios pensaba. Ellos querían que sus planes se cumplieran. Ellos querían que las cosas se hicieran a su manera. Ellos querían que las cosas se hicieran en sus términos. Y aquí el pueblo de Israel está haciendo lo mismo. Hey, nosotros somos los que determinamos cómo son las cosas se hacen a nuestra manera. Y Moisés les dice, ubíquense. ¿Cómo llegamos a tal condición en la que ustedes quieren tomar el lugar de Dios y juzgarlo a Él? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a esto? Si hemos visto su fidelidad y su bondad vez tras vez. Versículo 3 dice lo siguiente. Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor y dijo, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Y hay una frase al inicio de este versículo 3 que me cautiva, me llama la atención. Dice, atormentados por la sed. ¿Usted ha estado atormentado por la sed? Cuando desea demasiado un vaso de agua y está en el carro en verano y no está disponible en ningún lado.
Ellos están verdaderamente atormentados por la falta de agua. Y esto nos habla de una necesidad física legítima y real. Ellos no están llorando porque no tienen carne, steak para comer o que no tienen aire acondicionado. Ellos están necesitando agua. Eso es algo válido. Es una prueba que está llevándolos al límite de la supervivencia. Es algo real. No deberíamos juzgarlos tan rápido. Imagínense que es estar en el desierto sin agua. Pero ¿saben qué es lo que pasa cuando estamos experimentando pruebas? Y somos conscientes de nuestra necesidad de algo y no tenemos ese algo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que sale a la luz qué es lo que está verdaderamente dentro de nosotros. Cuando experimentamos pruebas, problemas, circunstancias difíciles, sufrimiento, el peso de esa prueba, de ese sufrimiento en nuestras vidas hace que salga a la luz, que sea reflejado qué es lo que hay dentro de nosotros. Y esto no es una idea mía, esto lo encontramos en las Escrituras. Primera de Pedro habla de esta idea de las pruebas. Dice, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Mira lo que dice. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Entonces, las pruebas tienen el objetivo, el propósito de demostrar dónde está nuestra fe. ¿Es auténtica? ¿Es real? ¿Está en Dios? ¿Confiamos en Él? ¿O no? ¿Es de mentiras, falsas, de tradición? Está siendo probada, o sea, la fe va a ser probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Así como el fuego purifica el oro, las pruebas purifican nuestra fe. Y ojo este detalle, sumamente llamativo. La fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, las pruebas sacan a la luz qué es lo que está dentro de nosotros, si confiamos en Dios o no, dónde está nuestra fe, está en nosotros mismos, está en el trabajo, está en el gobierno, dónde está nuestra fe. Y el pueblo de Israel está en medio de esta prueba y lo que sale a la luz es que no tienen confianza en Dios. Timothy Keller, un predicador, habla de la idea de que cuando experimentamos sufrimiento, el sufrimiento polariza a las personas. O nos lleva a depender más de Dios y acercarnos más a Él y rendirnos a Él y aferrarnos a sus promesas, o nos lleva a la desesperación, a hacernos la víctima, a culpar a otros, a culpar a Dios mismo. El sufrimiento nos polariza, nos lleva a un lado de la moneda o a otro lado de la moneda. ¿Y qué significa todo esto? Que las pruebas son buenas. Santiago habla, alégrense cuando experimentan pruebas. ¿Y por qué son buenas? Porque es una oportunidad de nosotros darnos cuenta si estamos confiando en Dios o no. Y si no estamos confiando en Dios, es una oportunidad para acercarnos a Él. Por eso Dios los llevó al Refidim. Aunque es una prueba dura, es bueno para ellos, los fortalece, hace que maduren. Y esta prueba en particular, estamos hablando de agua. Les está recordando al pueblo de Israel lo limitados que son. Son criaturas necesitadas, frágiles, finitas. Dios creó al hombre como un ser que necesita muchas cosas. ¿Usted había pensado en eso? Necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos un refugio, necesitamos una comunidad. Ese es el diseño. Desde el inicio necesitamos cosas, pero desde el inicio también el que provee esas cosas para nosotros es Dios. De su buena mano, Él nos provee todo lo que necesitamos. Aún en el Edén, Él estaba proveyendo todo lo que necesitan. Comida, todo. Su presencia morando en medio de ellos. Ellos tenían todo lo que necesitaban por medio de Cristo. Entonces fuimos diseñados para depender de Él porque Él sacia todas nuestras necesidades físicas. De esa manera, entonces pongan atención a esto, nuestras necesidades físicas por agua, por alimento, por comida, por un trabajo, esas necesidades físicas hacen un eco de una necesidad trascendental mayor que todos tenemos, que es una necesidad espiritual por Dios. Todas nuestras necesidades físicas nos recuerdan que somos finitos y que lo que verdaderamente necesitamos no es simplemente cosas materiales, sino que necesitamos a Dios, quien por medio de Él provee todo lo que nosotros necesitamos, incluyendo las necesidades físicas. Entonces, al Dios llevarlos al Refidim, los está poniendo a prueba para ver qué hay dentro de ellos y para recordarles que ellos necesitan de Él.
Y al ellos experimentar esta prueba, ¿qué debieron haber hecho? Buscar a Dios, depender de Dios. Pero en lugar de eso, se fueron al otro lado, a la queja, a evaluar, a juzgar, a desesperarse. Al punto que Moisés dice, están a punto de apedrearme. Estaban llegando a la conclusión de que Moisés merecía morir porque por su pecado ya afectaba a toda la comunidad. Y si todos nos vamos a morir de sed, usted no se va a morir de sed, usted va a morir apedreado. Mira las consecuencias a lo que estaba llegando, la ceguera que el pueblo de Israel tenía por no confiar en Dios. Y ojo, hay demasiadas pruebas sucediendo. Según ellos están probando a Dios, Dios los está probando a ellos. Y Moisés también está siendo probado como líder. Un líder que representa a Dios a lo largo de las Escrituras va a enfrentar opresión, va a enfrentar rechazo, va a enfrentar críticas. Los profetas, los apóstoles, Jesús mismo y Moisés aún en este momento está siendo probado por Dios. Entonces, antes de seguir, yo creo que nosotros deberíamos detenernos y analizar un poco cómo todo esto aplica en nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero que nosotros pensemos. Yo, vulnerablemente, siendo el primero en ponerme al examinarme, muchas veces cuando estoy enfrentando una prueba, una circunstancia difícil, una escasez financiera, cualquiera sea la situación, muchas veces nos enfocamos más en solucionar el problema y no en acercarnos a Dios. Cuando las pruebas vienen, cuando sentimos el peso de las cosas no saliendo como nosotros queremos, muchas veces somos tan prácticos que queremos nada más que las cosas se arreglen para sentirnos bien y recuperar la paz. Y no nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? ¿Qué es lo que Dios está zarandeando en mi vida para soltar? ¿En qué estoy confiando que no es Dios? Y Dios está abriendo esta puerta para que yo pueda abrir mis ojos y pueda darme cuenta que necesito confiar en Él y no en el gobierno, y no en mi jefe, y no en el trabajo, y no en lo que dicen los demás. No caigamos nosotros también en la tentación de en los momentos difíciles sentarnos nosotros a juzgar a Dios, a dudar de Él, a recriminarle por qué permite las cosas, sino más bien confiemos, aunque la prueba sea difícil, aunque la prueba sea ardua, confiemos en que Él está purificando nuestra fe, en que Él tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta, que sus planes son mejores a los nuestros. Entonces, ¿cómo cambiaría la manera en la que tú enfrentas pruebas y dificultades si eres consciente de que Dios te quiere enseñar algo, de que Dios te está formando, de que Dios te está entrenando, de que Dios te está puliendo, que Dios te está purificando? Versículo 5 dice lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés, esta es la respuesta de Dios: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Dice lo siguiente: yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. No deberíamos sorprendernos, pero Dios tenía un plan desde el inicio. Al haberlos llevado a Refidim, un lugar sin agua, Él tenía un plan perfecto en la manera en la que Él iba a proveer para ellos. Y les da una instrucción. ¿Cuál es la instrucción que les da a Moisés? Toma la vara que representa el poder de Dios, la vara que representa el juicio de Dios. Toma esa vara, diríjate a la cima de esa montaña, llévate testigos, a los ancianos, y golpea la roca. Golpea la roca. ¿Y qué sucedió? Suficiente agua brotó de esa roca de tal manera que las miles de personas que andaban en el desierto pudieron tomar. Eso es milagroso. Yo quiero que nosotros nos detengamos. Imagínense la cantidad de agua que tenía que brotar de esa roca para saciar la sed de tantas personas. Imagínense el rostro de Moisés y de los ancianos al ser testigos de esa maravilla, de esa señal, de ese milagro. Imagínense la cara
de todos aquellos que ya tenían la piedra en la mano para apedrear a Moisés y ver que Dios había provisto agua para ellos. Imaginen este momento. Dios tenía un plan. Dios dio la dirección, pero no solo dio la dirección de qué hacer, sino que Dios estuvo en medio, en el meollo, en el núcleo de todo lo que está pasando. Leamos este versículo detenidamente. Mira lo que dice Dios hablando. Él dice, yo me pararé frente a ti. Moisés, yo voy a estar frente a ti sobre la roca. Entonces golpea la roca y detengámonos un momento. ¿Cómo Moisés va a poder golpear la roca si Dios mismo está diciendo que alguna manifestación de él va a estar enfrente de Moisés y la roca y sobre la roca? ¿Cómo entonces Moisés va a poder golpear la roca si Dios está ahí? ¿La golpea de lado o cómo hace? Piensen eso. ¿Cómo puede entonces Moisés golpear la roca si Dios está en la roca? Y el Nuevo Testamento nos habla de esto. 1 Corintios 10 dice lo siguiente. Dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Esto es Pablo hablando. No se olviden, dice, todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y versículo 4 dice, todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era Cristo. Esa roca era Cristo. El que proveyó agua en el desierto para el pueblo de Israel era Cristo mismo. Es decir que ese golpe que Moisés le da a la piedra es un preámbulo al sufrimiento, al golpe que Jesús iba a experimentar en la cruz. Quiere decir que ese golpe provisto por esa vara que simbolizaba el poder y el juicio de Dios, simboliza la ira de Dios siendo depositada sobre Cristo, quien iba a cargar con la deuda que nuestros pecados acarreaban. Le iba a llevar sobre sus hombros, representando el juicio y la ira de Dios cayendo sobre él. Y al ser golpeada la roca, brota de la roca agua que sacia la sed. ¿Y qué pasa con Cristo cuando está crucificado en la cruz y le perforan un costado? De él sale sangre y agua. Así como esta agua sacia la sed del pueblo de Israel en el desierto, Cristo es el agua viva que también sacia nuestra sed y nuestra más profunda necesidad en el hoy, en el ahora. Reaviva nuestro corazón, trae vida a la sequedad de nuestra alma. Cristo es el agua viva que reaviva nuestra sed. Él es la vida en medio de la muerte. Jesús mismo hablando en Juan capítulo 7 dice lo siguiente: todo el que tenga sed, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Cristo diciendo: si tú estás sediento, si eres consciente de tu necesidad y si tú crees, si tienes fe, confías en mí, entonces ven y bebe del agua viva que yo puedo proveer a tu vida y que no vas a encontrar en ningún otro lugar. ¿Pueden ver cómo el plan de Dios era mucho más grande que simplemente proveer para las necesidades físicas del pueblo de Israel? Su plan era mucho más grande que solamente ofrecerles agua para que se calmara su sed por un ratito pequeño. Su plan es darnos lo que verdaderamente necesita nuestra alma, nuestra verdadera necesidad espiritual. Es tener un Salvador, es tener vida nueva en Él. Y eso es el plan de Dios. Por eso los lleva a Refidim. Y eso es impresionante. Aunque la tendencia del hombre, ahora analizamos esto, aunque la tendencia del hombre es venir y querer tomar el lugar de Dios y querer juzgar y querer que las cosas se hagan a su manera, aunque la tendencia es que nosotros lleguemos y tomemos su lugar, es Dios el que viene y toma nuestro lugar por medio de Cristo.
Es Jesús el que deja a un lado todos sus privilegios divinos para venir en forma de hombre y recibir el golpe que nosotros necesitábamos para que por medio de ese golpe, para que por medio de su muerte, para que por medio de su resurrección, ahora nosotros encontremos vida y vida en abundancia. Nosotros queremos tomar el lugar de Dios, pero Cristo es el que viene y nace de una virgen. Experimenta sed, experimenta hambre, experimenta frío. Sufre nuestro castigo, sufre nuestra muerte para que nosotros encontremos vida. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿qué decían ellos? ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? ¿Se quedó en Egipto? ¿Se quedó en Mara? ¿Se olvidó de nosotros? ¿Se fue a otro lado? ¿O está aquí con nosotros? Y la respuesta que nosotros damos a esa pregunta es sí. Claro que sí, Jesús es la prueba de que Él está con ellos allá en el desierto proveyendo el agua que necesitan. Él es la roca espiritual que sacia su sed, pero nosotros también podemos decir con confianza que Dios está aquí con nosotros. Y Jesucristo también es la prueba de eso. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y por medio de su Espíritu, ahora no solo está con nosotros, sino está en nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros, iglesia, vamos a hacernos esta pregunta? ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? Claro que sí. ¿Cómo dudar si Cristo rechazó sus privilegios divinos para que el Padre no nos rechace a nosotros? ¿Cómo dudar si Cristo estuvo dispuesto a recibir el golpe que nosotros merecíamos para que nosotros seamos liberados de ese golpe, de ese castigo? ¿Cómo dudar si en medio de cualquier desierto que experimentemos o que estés experimentando hay una roca espiritual que te sigue, que te acompaña y que te provee el agua que necesitas? ¿Cómo dudar si Dios está o no está? Claro que sí, y Jesús es la prueba. Su Espíritu es la garantía de que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Vaya lección la que está recibiendo el pueblo de Israel en Refidim. Y vaya lección la que nosotros estamos recibiendo hoy. Pero en este lugar, Refidim, se van a llevar 2 lecciones, no solo una, sino 2. Mira lo que dice el versículo 7. Entonces Moisés, versículo 8, perdón. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. ¿Qué lugar este Refidim? Yo les dije que se iban a acordar de ese nombre. ¿Qué lugar? Dios los guió a este lugar para que experimenten sed y ahora para que experimenten el ataque de un ejército enemigo. Dios los llevó ahí. Dios tenía un propósito. Y este ejército de Amalek era un descendiente de Esaú. ¿Se acuerdan que Esaú era hermano gemelo de Jacob? Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel y de Israel viene toda esta familia, estos clanes, esta nación, este pueblo que está siendo rescatado de Egipto. Pues por otro lado, Amalek era descendiente de Esaú y los amalecitas eran conocidos por atacar a caravanas en el desierto y saquearlos de sus posesiones, aprovecharse de los indefensos, aprovecharse de los que andaban ahí sin un ejército poderoso. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 25. Este es Moisés hablando de todo lo que pasó para una próxima generación que no experimentó el éxodo en primera persona. Y él les cuenta este relato de esta manera. Dice, nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado. O sea, dieron un golpe bajo en el peor momento. Querían aprovecharse del débil, del cansado. Dice, e hirieron de muerte a los más débiles.
Ellos querían aprovecharse cuando estaban agotados, cuando estaban cansados, atacaron a los más débiles que se habían quedado atrás. Mira esto, no tuvieron temor de Dios. Entonces los amalecitas escucharon que Israel había salido de Egipto y que traía algunas posesiones de Egipto y que no tenían un ejército poderoso porque era una nación nueva, y dijeron, esta es nuestra oportunidad, vamos a atacar, vamos a salirnos con nuestro plan, vamos a tener riquezas de esto. Y Dios, piensa esto, Dios dice, ¿qué están pensando? ¿Ustedes creen que van a venir aquí a atacar a mi pueblo? ¿Ustedes creen que van a estropear el plan de rescate que yo tengo con el pueblo de Israel? ¿Ustedes creen que van a venir a aprovecharse de los más débiles, de los cansados, de los agotados? No, no, Señor. No van a salirse con la suya. Entonces Moisés le encarga a Josué, que es la primera vez que aparece Josué en el relato. Dice, vaya, prepare a algunos hombres y vaya y pelee contra los amalecitas. Josué probablemente ya había estado identificando a algunos hombres, había poco tiempo para prepararse. Llegó el día, mira lo que dice el versículo 10. Entonces, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Le dijo, escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. ¿Qué? Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisí, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Es sumamente interesante cómo Dios pudo librarlos de esta batalla. Él pudo librarlos. ¿A qué me refiero? Dios ya había aplastado al ejército de Egipto en el Mar Rojo. Ellos se habían ahogado. Entonces Dios también pudo haber abierto un hoyo en el desierto y que se tragara vivo al ejército de Amalec. O pudo haber mandado una tormenta de granizo y que quedaran aplastados en el desierto. Pero Él no lo hizo. Era parte del entrenamiento, de la preparación para esta nación joven que pelearan esta batalla. Y por medio de esta batalla iban a recibir una lección nuevamente de que ellos deben confiar en Dios. Dios los rescató en la batalla, pero no los rescató de la batalla. Ellos tuvieron que ir al campo de guerra y es la primera vez que encontramos que Israel tiene que enfrentar una batalla, que tiene que enfrentar un ejército. Y vemos que aunque es la primera vez y aunque ellos están ahí en el campo de guerra y aunque probablemente tienen algunas armas, aunque ellos están peleando, el que verdaderamente está peleando la batalla es Dios. Hay una correlación entre la posición de la vara y la fortuna del ejército israelita. Es una lección para ellos que recuerden que el que pelea las batallas por ellos es Dios, que el que trae victoria a su nación es Dios, que el que provee para ellos es Dios. Es una lección en su entrenamiento a que no confíen en sí mismos, a que no confíen en otro ejército que los ayude, a que confíen solamente en Dios. Entonces, varias lecciones para Israel es la idea de poner a Dios en lo más alto. Esa idea de levantar la vara es que pongan a Dios en lo más alto, el que tiene máxima reverencia, el que tiene máxima autoridad. Él es el ser sobre todo, Él es el Dios poderoso, el gran yo soy. Que recuerden eso.
A la vez, para Moisés es una lección de liderazgo. En el liderazgo espiritual va a necesitar apoyo, va a tener que levantar un grupo de hombres que lo animen, que traigan soporte, que lo acompañen. Y esa es la idea de Uri y Aarón sosteniendo sus brazos. Y es también una lección para Josué. Josué iba a tener que pelear muchísimas de estas batallas y muchas de estas batallas otra vez contra los amalecitas, y por eso es un recordatorio de Josué: hey Josué, no importa qué tan grande, qué tan poderoso se vea, recuerde que yo voy con usted. Y por eso le dice a Moisés: escribe esto y léeselo a Josué para que él se acuerde. O sea que toda esta batalla es un entrenamiento, es una manera de desarrollar la confianza del pueblo de Israel. Y saben que es sumamente interesante el significado del nombre de Josué. Josué significa el Señor salva. Yahvé es salvación. Jehová salva. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? No creo. Miren toda la imagen que está aquí encerrada. La vara en alto en la montaña representando el poder de Dios. El pueblo de Israel involucrado en la misión de Dios de derrotar el mal. Amalek representa al mal. Ellos están involucrados en esa pelea, pero mientras pelean están dependiendo del poder de Dios. Y el líder del ejército, el líder, el capitán, el general, se llama el Señor salva. ¿Ven todas esas imágenes? Eso no es casualidad, eso está encerrando una idea aún para nosotros. Ustedes saben cuál es el nombre en griego de Josué. Yeshua es Jesús. ¿Cuál es el significado del nombre Jesús? El Señor salva. Yahvé es salvación. Jehová salva. Y ahora nosotros también recibimos una lección de esta historia. Dios también está reinando sobre todo y nosotros nos involucramos en su misión de pelear contra el mal, de llevar sus buenas noticias, y mientras estamos en esta batalla dependemos de su autoridad, de su poder, y el líder del ejército se llama también el Señor salva. Nosotros también en nuestro día a día podemos valientemente enfrentar lo que venga, porque estamos peleando en las fuerzas de nuestro Padre. Él pelea nuestras batallas. Y el líder de nuestro ejército es Jesús, cuyo nombre significa el Señor salva. Eso debería infundir aliento en nuestras vidas. Eso debería llenarnos de ánimo, de fuerza, de energía. Y Moisés, después de todo esto, edifica un altar para adorar a Dios. Eso es lo que nosotros vamos a hacer esta mañana también. Para reconocer que todo lo que ha pasado en Refidim y antes de Refidim es porque Él ha sido bueno, porque Él ha provisto, porque Él ha rescatado. Y levanta este altar y llama Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Para terminar, déjame hablar un poco de esta idea. Mi estandarte o mi bandera, hablan otras versiones, es la idea de que yo me identifico con Él. Esa es mi bandera, ese es mi estandarte que me representa. Yo soy leal a Él. Esto nos habla de un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a Él. Esto nos habla de identidad. Yo soy de Él. Esto nos habla de exclusividad. Yo adoro exclusivamente al Señor. Mi afecto, mi lealtad, mi esperanza está exclusivamente con Él. Él es mi estandarte. Esto es un llamado al pueblo de Israel a que permanezcan fieles al Señor, leales al Señor, exclusiva adoración al Señor, porque Él es el que pelea por ellos, que no confíen en alianzas con otros reinos, que no confíen en el hombre, que no confíen en sí mismos, que confíen y dependan en el Señor que los ha rescatado y quien es su estandarte de victoria. Esa es la idea que encierra esta idea, Yahvé Nisi. Iglesia, el Señor también es nuestro estandarte. El Señor también es a quien pertenecemos. Es con Él con quien nos identificamos. Él es nuestro refugio, el que nos protege, nuestra alianza
y lealtad son exclusivas para con Él. No necesitamos que algún gobernante nos defienda, no necesitamos que algún partido político cumpla nuestra voluntad. Nosotros dependemos solamente de Dios. Él es el que nos representa. No tenemos alianzas compartidas con ningún poder del mundo. Él es nuestra bandera de victoria. Cristo mismo es la bandera de victoria. Su cruz, su sangre derramada que cubre nuestros pecados, su agua viva dada por gracia para que nosotros encontremos vida, es lo que nos representa, lo que nos identifica. Nosotros permanecemos en Él, pertenecemos a Él, somos de Él. Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte. Y esa declaración es la que precisamente hoy varias personas van a hacer públicamente. Van a decir, yo no me pertenezco a mí mismo, yo no pertenezco al mundo, yo pertenezco a Cristo. Yo me identifico con Él. Él es mi bandera, Él es mi estandarte y yo confío toda mi vida en Él. Esas personas van a declarar eso por medio del bautismo. Y nosotros vamos a poder ser testigos de eso. Entonces, iglesia, después de participar y estudiar este capítulo, algunas ideas, cuando enfrentamos pruebas, es una oportunidad para que salga a la luz dónde está nuestra fe y para que nosotros nos hagamos esta pregunta: ¿está o no Dios con nosotros? Sí está. Jesús es la prueba de eso y podemos seguir confiando y dependiendo de Él. Oramos juntos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Padre, y queremos pedirte perdón, queremos venir ante ti humildes, reconociendo que cuando las circunstancias no nos gustan, cuando las circunstancias nos incomodan, cuando nos vemos abrumados por problemas, pruebas, sufrimiento, muchas veces llegamos a dudar de ti. Muchas veces llegamos a ponernos en un lugar donde queremos evaluarte. Y Padre, eso es puro orgullo, eso es pura arrogancia. Queremos pedirte que en medio de las pruebas, en lugar de juzgarte, que podamos acercarnos a ti y buscarte, que podamos depender de ti, que podamos refugiarnos en ti, que podamos recordar que tú sí estás con nosotros y que Jesús es la prueba de eso. Que podamos recordar que en Él encontramos todo lo que necesitamos, no solamente para saciar nuestras necesidades físicas, sino para saciar nuestra necesidad trascendental de vida. Por medio de Cristo, de su muerte, nosotros encontramos vida. Y al recordar eso esta mañana, al recordar que Cristo es nuestro estandarte, nuestra bandera, te queremos pedir que nos des valentía para enfrentar lo que venga, confiando en que tú estás con nosotros, tú estás en nosotros y tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Ahora queremos adorarte, Señor, porque solo tú eres digno. Oramos esto en tu nombre. Amén.